Capítulo 611. Este trono realmente no puede quedarse quieto ni un momento. Además de expresar gratitud y otorgar elogios a los Spurs LV5 de Ciudad Academia, a todos los combatientes participantes y a los aliados de necesarios de la Iglesia Anglicana. Ese día Selene también se ocupó de asuntos como la firma de tratados de retorno territorial con Lituania y Polonia. Con los titulares de Francia anunciando el fin de la guerra bajo condiciones de cesión territorial y reparaciones, era previsible que Selene por sí sola dominaría los principales titulares de octubre. Todo el proceso de restauración del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico transcurrió sin contratiempos. Después de todo, las aterradoras escenas alrededor del Océano Índico todavía estaban frescas en la memoria. Aunque, debido a la distancia, muchos lugareños no sintieron realmente el daño causado a la región del Océano Índico. Las batallas divinas en el mar Egeo griego del Mediterráneo Oriental, el dios mágico Quimera, en los Apeninos, el dios mágico Proserpina, y en Gran Bretaña e Irlanda, el dios mágico Nuada, estaban justo a sus puertas. Bajo la formidable fuerza de Selene y sus subordinados de Ciudad Academia y el grupo conglomerado. En el planeta Tierra del mundo Index, cualquiera capaz de expresar una opinión en este momento era un aliado o estaba bajo el control de los aliados. Por ahora, Selene los alimentó bien o les cortaron las garras y las patearon a un lado. Ninguna potencia importante era tan tonta como para intentar hacerla tropezar en un momento como este, sería buscarse problemas. En cuanto a la opinión pública o la oposición de civiles o grupos privados, HMPH. Para alguien como Selene, que no solo ostentaba un poder monárquico absoluto sino que también controlaba un megaconglomerado militar, industrial, aeroespacial y médico, ¿realmente importaban esos pequeños peces? Que hagan ruido. Selene no tenía la energía para lidiar con ellos ahora, una vez que los asuntos importantes estuvieran resueltos, podría jugar con ellos lentamente. Casi simultáneamente, la noticia de que Selene había sido declarada emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, Selene, se transmitía repetidamente en las pantallas de televisión. En Berlín cayó la bandera tricolor negra, roja y dorada, reemplazado por el águila bicéfala negra y dorada. En el gran salón del Bundestag, en la posición más destacada se instaló una enorme pintura al óleo de la recién coronada emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico Selene y, en el retrato, Selene llevaba una corona deslumbrante, una túnica de coronación resplandeciente y sostenía un cetro en una mano y un orbe en la otra. Aunque la constitución imperial aún no había sido enmendada, no importaba, presionada con la mano sobre una Biblia gruesa lo suficientemente pesada como para usarla como ladrillo, los legisladores, bajo la dirección del portavoz, juraron lealtad a la nueva emperatriz Selene y en nombre de 80 millones de alemanes. Con la conclusión del juramento, el Bundestag fue degradado a Parlamento del Estado de Brandeburgo y Berlín perdió su condición de capital, tal vez para convertirse en una ciudad administrada centralmente. No había forma de evitarlo, la capital legal del Sacro Imperio Romano era Viena, y Berlín no tenía ninguna posibilidad de impugnarla. En Viena, el Palacio de Schönbrunn, el Hofburg y otras propiedades reales, anteriormente reservados para uso gubernamental y turístico, fueron nuevamente cerrados por guardias. Ante la bandera del águila bicéfala, los líderes gubernamentales prestaron juramento, los militares izaron sus banderas en señal de lealtad y la multitud rugió como un maremoto. Alentados por los esfuerzos de los organizadores y provocadores, los ciudadanos se dejaron llevar por el momento, inundando las calles. Nadie sabía dónde empezó, pero el himno imperial fue cantado una vez más entre las masas, medio siglo después de su última escucha. Dios bendiga a la emperatriz Selene, nuestra gran emperatriz Selene. Rezamos por el largo reinado del linaje imperial, le deseamos buena fortuna siempre, que la corona de laurel sea eterna. Y la corona del vencedor la suya. Bajo su liderazgo, consigamos victorias y generemos prosperidad. Ciudad Academia, a la sombra de una plaza comercial cerca de la zona de residencia oficial del Distrito 7, una chica de cabello negro que llevaba un adorno de cabello blanco de 5 pétalos en forma de ciruela inclinó su cabeza hacia atrás con asombro. Los humanos son criaturas sociales. Se dejan llevar fácilmente por la atmósfera y quienes los rodean. En la enorme pantalla LED de pared de vidrio, las imágenes de innumerables personas jurando lealtad, una voz llamando y millones respondiendo al unísono, hicieron que incluso Satén Ruico, que normalmente prefería mantenerse alejada de tales asuntos, sintiera que se le erizaba la piel. En la transmisión en vivo. En la residencia oficial de Selene, rodeada de innumerables caballeros y damas bien vestidos,
la ya hermosa Selene estaba de pie en la plataforma alta con su magnífico atuendo de coronación, y su deslumbrante presencia se convirtió sin esfuerzo en el centro de atención. Pero lo que dejó la impresión más profunda en la gente fue su par de brillantes ojos carmesí. Cuando su mirada recorrió la multitud, nadie se atrevió a mirarla. Incluso mirando desde la televisión, esa mirada intimidante hizo que Satén Ruico instintivamente desviara la mirada y bajara la cabeza. Al mirar a su alrededor, notó que muchos otros reaccionaban de la misma manera. Satén-san, bufa, ahí estás. El suave. Una voz infantil atrajo su mirada hacia su adorable mejor amiga, que llevaba un postizo de flores y llevaba una pequeña bolsa, quien corrió sin aliento. Por una vez, la chica de la corriente ascendente no se levantó la falda a modo de saludo. En cambio, miró hacia la pantalla de transmisión, que ahora mostraba a la delegación francesa y a otros regresando voluntariamente al territorio. Sus expresiones como si acabaran de perder a sus padres, forzando sonrisas a través de una evidente humillación. No importa cómo lo mires, Selene Senpai no emite el aire de un gobernante benevolente, más bien como alguien que inspira miedo e intimidación. Los labios de Satén se torcieron, pero se abstuvo de decir la palabra tirano. Después de todo, este era un senpai que había mostrado su gran amabilidad. Tirano sonó demasiado duro. No sabía si un gobernante sabio también podía ser un tirano, pero Satén creía en una cosa: si alguien alguna vez se rebelaba contra Selene, terminaría miserablemente. Absolutamente. Satén-san, hablar a espaldas de senpai no está bien. Le recordó tímidamente el gentil Uyaru Kasari. Ja ja ja. Satén soltó una risa rápida, ansioso por cambiar de tema. Por cierto, Uyaru, ¿no estabas de servicio con Shirai para mantener el orden? ¿Cómo estuvo la residencia de senpai? Espera. Uyaru, tú. Era una pregunta inocente, pero el rostro de Uyaru se congeló. Sus ojos se movieron rápidamente, su estado de ánimo se hundió mientras se agachaba, murmurando casi inaudiblemente: soy un idiota, soy una vergüenza para Judgment. O algo por el estilo. Como su mejor amiga, Satén lo entendió al instante. Uyaru admiraba el estilo de vida refinado de los estudiantes de Tokibadai, e incluso estudiaba libros sobre té para imitar la vida de las damas nobles. Esta oportunidad de mantener el orden en la residencia oficial de Selene, llena de dignatarios, nobles y ejecutivos, era algo que había esperado durante mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento, entró en pánico. La escala era simplemente abrumadora. Una transmisión en vivo, cámaras de periodistas por todas partes, una sala llena de aristócratas ancianos. Y los rápidos movimientos de los sirvientes, doncellas y guardias, fueron suficientes para congelarla. La ansiedad social la golpeó y ella inmediatamente se echó atrás. Suspiro, Uyaru, eres tímido y juguetón, y tu sincronización es terrible. Satén le dio unas palmaditas en el hombro a su amiga y se encogió de hombros impotente. Estas son entradas para la gira mundial del señor Sebas. Y una invitación al palacio de Chombrun. ¿Deberíamos ir? Preguntó Uyaru vacilante, sacando la invitación de su bolso. Satén aceptó la invitación y sus ojos se detuvieron en los hitos impresos a lo largo del Danubio. Después de un momento de silencio, levantó la vista. ¿Por qué no? ¿Es la invitación de Senpai y el palacio de Chombrun? Tómelo como viene. No hay necesidad de pensar demasiado. Después de que terminaron los eventos ceremoniales relacionados, salí del salón y caminé por el largo pasillo del palacio. Si le preguntaras a Selene cómo se sintió en ese momento. Fue emocionante revivir a un gigante centroeuropeo de la historia mientras todos miraban como si no pudieran desafiarte. La respuesta fue tranquila como el agua, como comer o beber, tan simple que incluso tenía una pizca de impaciencia. En el camino, los guardias que saludaban no pudieron evitar suspirar. Su majestad era verdaderamente su majestad, la emperatriz estaba en su propia liga. Esa compostura era algo que la gente común no podía igualar. Incluso Brauchitz, el habitualmente frío, severo y serio padre de Selene, estaba inusualmente eufórico y las comisuras de su boca se negaban a cerrarse. En su corazón, como Habsburgo, aunque solo fuera desde un ramal, nunca había soñado con restaurar la dinastía de los Habsburgo o revivir la gloria de Austria-Hungría después del exilio de la línea principal del emperador Carlos I. No es que no lo hubiera hecho, era que no se atrevía. Sabía que mostrar incluso la más mínima inclinación hacia la restauración traería una represión interminable. Incluso en la segunda mitad del siglo XX,
cuando muchos enemigos externos habían aliviado las restricciones sobre los Habsburgo y él había logrado acumular riqueza y cierta influencia, la Iglesia Católica Romana seguía en pie. Y Francia seguía siendo el señor supremo de la Europa continental. Permitir que Selene se dirigiera al este de Ciudad Academia no fue sin cálculos, era una oportunidad para ella de escapar del alcance de Roma y Francia, para forjar un nuevo camino en el lado científico y lograr un mayor crecimiento. El resultado superó todas las expectativas. Selene había presionado tan fuerte que rompió el juego por completo, rompiendo las dos montañas que presionaban la cabeza de los Habsburgo. A partir de entonces, los mares fueron anchos para que los peces saltaran, el cielo alto para que los pájaros volaran. Lo que había surgido era un imperio más grande que el Austria-Hungría en su apogeo. Más grande incluso que los días más poderosos del Sacro Imperio Romano. Padre, tu sonrisa es demasiado, sé más serio. Selene tosió suavemente, levantó la túnica de coronación blanca y negra de armiño blanco con colas de marta negra que cubría sus hombros y golpeó ligeramente a su padre con un codo. Ese pequeño gesto le dijo a Brauchitsch que Selene todavía lo consideraba su padre, dispuesta a mostrarle su lado familiar incluso después de ascender al trono. Tosió levemente. Ejem. Selene, querida, eres el tesoro más grande de mi vida. Pero... Su tono cambió, gracias a nosotros. Has convertido al joven Fernando en príncipe heredero. Aún puedes perseguir tu propia felicidad. Oye, Selene. Al ver a Selene inclinar la cabeza y alejarse, Brauchitsch esbozó una sonrisa irónica. Bien, déjalo así. Ella era ahora la emperatriz y él su súbdito, él no debería interferir en sus decisiones. Y además, había demostrado ser de mente abierta, despiadada cuando era necesario. Y completamente libre de lo más peligroso en un gobernante, un corazón enamorado. Padre, trae esto de nuevo y le compraré un terreno en Siberia Occidental a Basilisa y te enviaré allí. La voz de Selene flotó en respuesta. No. Selene, Ejem, mi emperatriz, seguramente no querrías que tu querida madre perdiera a su amado esposo. Brauchitsch lo alcanzó rápidamente. La etiqueta de la corte aquí no era tan estricta como en el este, y de buen humor, le habló a su preciosa hija con humor ligero. Ejem, mi emperatriz, ¿cuál es tu próximo movimiento? Llevaré a mamá y a Fernando de regreso a mi leal Europa. Muchos estados y asuntos locales necesitan unificarse, quiero ver qué serpientes y fantasmas salen. Si no cambian su forma de pensar, aferrándose a pequeñas divisiones estatales y deslealtad de dos caras, les mostraré lo que significa el puño de hierro de un monarca absoluto. Selene, ve con calma. Por supuesto, Selene no tenía ninguna intención real de arrojar a su padre a los páramos helados de Siberia, eso solo haría que el mundo entero se riera de la familia real. Y además, Katie nunca la perdonaría por ello. Duque de Prusia Oriental, ese era el título que Selene había preparado para Brauchitsch. El tiempo pasó. Y por muy insatisfechos que estuvieran los representantes de las naciones europeas, la realidad era que el enorme imperio que habían pasado siglos desmantelando realmente había resurgido de las cenizas. Más fuerte, más grande, con una autoridad central más poderosa y una cohesión más estrecha. París. En el Palacio de Versalles. La debilitada mujer que derriba naciones dejó el periódico. Ordenar estrictamente a nuestros medios estatales que no los provoquen. Ya ha sido instruido firmemente. Con los ojos ligeramente hundidos inyectados en sangre, agitó una mano. No debemos darle a Selene una excusa para interferir. No lo consideres una vergüenza, ¿no son siempre así los galos y los alemanes? O estamos en la cima o ellos lo están. Esta vez han ganado. Lo que tenemos que hacer es reunir fuerzas y esperar a que se debiliten nuevamente. Cuando la gran emperatriz regresó a su leal Viena, las calles se vaciaron en señal de bienvenida. Incluso si no quisiera saludarla, Selene podría hacerte querer hacerlo. Y cuando Selene fue coronada oficialmente emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en el Palacio de Schönbrunn, su primera orden fue una construcción masiva. Aunque Schönbrunn ocupaba el segundo lugar después de Versalles, Selene todavía lo encontraba demasiado pequeño. ¿Cómo podía permitirse ser superada por los franceses? Originalmente, el arquitecto del palacio había planeado un diseño aún más grandioso que Versalles, pero el emperador de la época carecía de fondos para llevarlo a cabo. Para Selene, eso no fue un problema. Amplíalo. Su segunda orden, todos los nobles de los estados y los legisladores de los gobiernos fusionados debían venir a la capital y rendir homenaje. Selene lo dejó claro,
ven y conóceme. Soy fácil de tratar. Ese día, después de más de medio siglo sin un monarca, los mimados e independientes parlamentarios y jefes locales aprendieron de primera mano lo que sus padres y abuelos entendían por un gobernante con poder real. La campaña de centralización fue nada menos que una masacre. Quienes la vieron se entristecieron, quienes se enteraron lloraron. Selene se lanzó a las reformas del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico con gran energía. Era problemático, después de todo, este no era su propio imperio sagrado Selene, y ella no podía simplemente aplicar sus políticas más duras aquí. Todavía tenía que seguir ciertas reglas generales. Pero a pesar de que sus métodos eran varias veces más suaves que las leyes de su propio imperio, el mundo que observaba todavía estaba lleno de opiniones encontradas. Por ejemplo, Selene revisó por sí sola la Constitución y restableció la pena de muerte. El primer lote de ejecuciones que ordenó fue de casi 10.000. Entre ellos se encontraban criminales graves recluidos en las prisiones de los distintos estados, dado que algunos de los estados fusionados no tenían pena de muerte, incluso los narcotraficantes, los traficantes de personas, los violadores y los asesinos en serie solo recibieron cadena perpetua. Selene echó un vistazo y pensó, ¿en serio? ¿Quieres que gaste mi dinero para alimentar a estos parásitos inútiles? Afuera. Deja que Satanás se ocupe de ti. Dado que el mundo de Index no tenía condiciones para trabajos forzados o servicio militar penal, Selene firmó sus sentencias de muerte de un solo golpe. Luego estaban los disidentes que se oponían a la restauración de Selene. Para ellos, ella fue indulgente. Despedido de cargos públicos, excluido de determinadas profesiones, investigado por suciedad. Si estuvieran limpios, los dejaría vivir en paz. Si eran libertinos o tenían esqueletos en sus armarios, eran sentenciados en consecuencia, algunos encarcelados de por vida, otros encarcelados indefinidamente. Si sus crímenes fueron especialmente graves y su impacto especialmente grave, a los campos de ejecución. Desafortunadamente para muchos, cayeron en la última categoría. Selene ya les había dado una oportunidad, cooperara obedientemente y tus crímenes pasados serían borrados, permitiéndote un nuevo comienzo. De este modo, con los criminales acumulados de todos los estados fusionados, más los resultados de su purga y sus medidas enérgicas contra las pandillas locales, Selene ejecutó a casi 10.000 personas de una sola vez. El mundo quedó atónito ante el despiadado golpe de Selene, que ejecutó a casi 10.000 personas a la vez. La figura por sí sola fue suficiente para hacer hormiguear innumerables cueros cabelludos. ¿Cuántos años habían pasado? Esto era algo que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La opinión mundial estalló instantáneamente. Los abolicionistas afirmaron que Selene y no mostró ningún respeto por la vida, sin dar ninguna posibilidad de redención, y lo calificaron de profanación de la dignidad humana. Los antimonárquicos declararon que un mundo civilizado no debería albergar restos feudales. Señalando las acciones de Selene y como prueba, un flagrante pisoteo de la sociedad moderna. Los grupos defensores de los derechos de los animales protestaron, insistiendo en que las autoridades del Sacro Imperio Romano deberían cuidar adecuadamente a los niños peludos que dejaron los prisioneros ejecutados, ya que eran inocentes. Las organizaciones de derechos de género hablaron sobre la protección de los derechos de los vulnerables. Los grupos contra la discriminación emitieron sus propias declaraciones. Selene miró fijamente la pila de cartas de todo tipo de grupos de defensa de todo el mundo, con un tic en los ojos. ¿Era esto un sabor especial al estilo occidental? Algunos valieron la pena participar. Pero para otros, Selene se levantó, apartó las cortinas del balcón y tamborileó con los dedos en la barandilla, con el ceño fruncido. Este trono era asfixiante. Afortunadamente, era solo un regalo que estaba salvaguardando temporalmente. Una vez que Ferdinand alcanzara la mayoría de edad, abdicaría a la velocidad de la luz. Que alguien investigue las ratas detrás de esto. Si solo están aquí para causar problemas, limpiélos. Selene pensó que era la mejor hermana mayor del mundo. Para hacer el imperio más santo, Selene asignó fondos para la reconstrucción de Roma y la Ciudad del Vaticano, invitando a la Iglesia Católica, en el mundo Index. Una pequeña secta de la Iglesia de la Cruz a pesar de compartir el mismo Dios, de regreso a la Ciudad del Vaticano, coronando personalmente al nuevo Papa. Como encarnación del Señor en el mundo real, los fieles de todo el mundo reconocieron que el arcángel de 6 alas, Selene, tenía derecho para hacer el imperio más romano. Roma se convirtió en una ciudad administrada directamente bajo Selene. E incluso se recuperó la antigua capital romana oriental,
Constantinopla. ¿Para hacer el imperio más imperial? Tener un emperador ciertamente contaba, y en cuanto al poder y la influencia nacional, eso ya estaba en progreso. Más allá de las barreras del mundo, la otrora turbia malla de convergencia de fases, ocultando su forma, había, en algún momento, pasó de lo intangible a lo tangible, volviéndose increíblemente claro. BZZZ. ¡Qué experiencia tan miserable, demasiado ineficiente! Muy por encima de los ilimitados cielos supremos, un par de estrellas carmesí eternamente ardiendo visiblemente ondulaban con impaciencia. Ahora, el paso final, bloquear completamente todas las fases, evitando el nacimiento de nuevos dioses mágicos. Capítulo 612. Cortando el camino para los futuros por, gobernando por la eternidad. Presidente, aunque no es el mejor momento para perturbar la tan esperada reunión familiar de los Crowley, su misión aún no ha terminado. Selene separó suavemente los filtros de fase en capas y miró a través de la grieta a la chica de cabello plateado que disfrutaba de un tierno momento con su hija. Lilith Crowley, en Ciudad Academia, y muy poco románticamente interrumpió su afectuosa escena. Una purga temporal de dioses mágicos no logra nada a gran escala. Incluso si todos los dioses mágicos caen, mientras el camino para ascender a la divinidad permanezca abierto. El mundo no está realmente libre de las chispas de las colisiones de fases y de las gotas que no logran convertirse en milagros. Tal vez dentro de 20 años, algún genio único en el siglo surgirá de algún rincón olvidado del mundo y, mediante su propio esfuerzo, cruzará el abismo y reclamará el trono del dios mágico. Y entonces tu llamado mundo, no tocado por la bendición o la ira divina, no será más que una fantasía. Se trata del síntoma, no de la causa. Puede que haya sido el genio mágico más grande del siglo XVIII, pero ¿qué pasa con el siglo XXI? Los humanos son frágiles, pero es mejor no subestimarlos. Ciudad Academia, Distrito 7, Ruta 39, Avenida Conoa. Calle comercial, tienda de artículos infantiles. La chica de cabello plateado que empujaba un cochecito de bebé se detuvo en seco, su agarre se apretó repentinamente sobre la toalla de bebé rosa que sostenía. «Papá, ¿fue ese colaborador tuyo? Para traerme de vuelta, ¿cuánto pagaste?» Como ser naturalmente sagrado, Lilith Crowley no podía ver las cosas desde una perspectiva ordinaria. Sintiendo el cambio de humor de su padre, su pequeña mano se alejó de la botella. Al lado de los pañales rosas, una trompeta de juguete roja flotaba en el aire sin viento, con una voz infantil suave y temblorosa. Incluso con una mente madura, su cuerpo seguía siendo el de un recién nacido de hace un siglo. Sus cuerdas vocales no están desarrolladas. Por pura que fuera su alma o por divina que fuera su naturaleza, sin canalizar su voz a través de la trompeta de juguete o la boca de otra figura de madera, no podía hablar. Oh. Sus emociones se controlaron rápidamente. Aleister con forma de niña volvió a su calmada compostura habitual, con una suave sonrisa adornando su rostro nuevamente. Lilith, no te preocupes. Ya he logrado el más imposible de los milagros. Este es mi voto para ti, el voto de un padre. Lilith, te daré un mundo puro. Mientras hablaba, a solo 5 o 6 pasos de distancia, el aire se retorció. La barrera de la realidad se abrió y emergió una cavidad negra prismática y arremolinada. Sin dudarlo, Aleister soltó el asa del cochecito. La figura de madera de la niñera, inspirada en su exesposa en su época masculina, Rose Edith Kelly, como una doncella celestial o una mujer noble con un vestido, tomó su lugar. Papá. Los ojos de Aleister se abrieron cuando sintió los pequeños dedos de su hija agarrar los suyos. Ese toque puro y suave le hizo tener miedo de moverse. Por miedo a hacerle daño. Lilith, quiere vivir con papá. Girando la cabeza, la pequeña vida envuelta en la manta extendió su pequeña mano hacia su padre, apretando su dedo con fuerza. Lilith. Esto. La atmósfera era como la trágica despedida antes de una misión fatal, el viento estaba de luto, el héroe no regresaría, las palabras de despedida. La expresión del sacrificio. Quiero decir, realmente no necesitas estar tan deprimido. Al mirar a la chica de cabello plateado que había sacado cuidadosamente de la realidad a través de la grieta de un hechizo de división infinita, con los ojos apagados y una expresión que gritaba, «Puedes tomar mi cuerpo pero no mi corazón», Selene se quedó sin palabras. «No estoy aquí para matarte. ¿Realmente estoy aquí? ¿A tus ojos, una persona tan desalmada, cruel y violenta? De pie sobre el mar de estrellas,
Aleister miró sorprendido a la figura colosal y divina frente a ella, como si estuviera formada por un vórtice de constelaciones. ¿Selene no iba a matarla? Eso fue completamente inesperado. Basado en la naturaleza de Selene, Aleister había calculado una probabilidad muy alta de que Selene simplemente la eliminaría después, de una vez por todas, eliminando cualquier amenaza futura. Después de que Selene resucitó a Lilith, Aleister había estado listo para que Selene le quitara la vida en cualquier momento. Ella no tenía intención de resistirse. Después de todo, su vara explosiva había desaparecido, los peligros de Crowley habían desaparecido. Aiwa sufrió graves daños y el campo de difusión AIM ya se había utilizado. Selene tenía la misma autoridad que alguna vez tuvo. Enfrentándose a un dios mágico totalmente científico sin ninguna contraparte mágica que la frenara, ¿con qué se suponía que debía luchar Aleister en su estado actual? Más importante aún, Selene había traído de vuelta a Lilith. Aleister no podía apostar que Selene no había dejado contingencias. Si ella se resistía aunque fuera un poco, y Selene borraba el alma y la existencia misma de Lilith, Aleister ni siquiera podía soportar imaginarlo. En cuanto a la afirmación de Selene de dejarla en paz, Aleister solo sonrió con frialdad. Puede que otros no conozcan a Selene, pero ella sí. Después de todo, ella era, en cierto modo, el medio mentor de Selene. Nunca me has hecho daño a mí ni a mi familia. Y si no me buscas problemas en el futuro, entonces, sí, la mayor parte de nuestra conexión se basa en intereses mutuos, pero aún recuerdo la ayuda que me has brindado. Este vínculo tan publicitado entre pionero y sucesor, estoy dispuesto a mantenerlo para siempre. Selene añadió, tanto en público como en privado. Al ver el brillo burlón en esas dos estrellas frente a ella, Aleister se sintió incómodo y un poco aliviado. Porque, a decir verdad, una vez había redactado planes de posguerra que implicaban eliminar a Selene, y sí, se le había pasado por la cabeza utilizar a la familia de Selene como influencia. Pero la impecable defensa de Selene y el estallido de la Tercera Guerra Mundial, con su caos cegador, no le habían dado ninguna oportunidad. Afortunadamente, había sido lo suficientemente inteligente como para borrar todo rastro de esos planes una vez que se dio cuenta de que la guerra era inevitable y que tendría que luchar junto a Selene. Si Selene hubiera descubierto esos viejos planes, el resultado habría sido catastrófico. ¿Esta es tu forma después de devorar a los dioses mágicos y tomar su autoridad? Sabiendo que Selene no la mataría, al menos no todavía, Aleister rápidamente ajustó su forma de pensar y observó la vista que tenía ante ella. El poder era visible a simple vista. Esos verdaderos dioses mágicos gremlin, para una persona común y corriente, podrían parecer nada más que cosplayers elaborados a menos que actuaran. ¿Pero la forma de Selene? Una persona común y corriente se arrodillaría de un vistazo. La luz de las constelaciones se enroscó y se extendió sobre el cuerpo de la divina figura cósmica. Anillos planetarios cubiertos como las faldas celestiales de una diosa. La Tierra misma no sería más que una mota en esa grandeza, y Selene solo una mota entre motas. La autoridad y la escala de un dios mágico hacen que sea difícil para mí interferir directamente con el mundo real. Si lo tocara, la realidad simplemente explotaría. Una mentira. Por supuesto, Selene no vio la necesidad de compartir más verdad. Aleister entendió, la Selene que gobernaba en el mundo real era simplemente un clon. A diferencia de esos imprudentes dioses mágicos que atacaron con sus verdaderos cuerpos, Selene fue mucho más cautelosa. Los llamados dioses mágicos verdaderos habían sido debilitados por múltiples técnicas, incluido el hechizo División Infinita, lo que llevó a su caída a manos de Selene. Ahora que ella misma era un dios mágico, Selene claramente había aprendido su propia lección, mantener su verdadero cuerpo oculto sobre las fases superpuestas del firmamento del mundo y enviar solo avatares para actuar. En este punto, Aleister, que de todos modos no había pensado en resistirse, abandonó por completo la idea. Su límite absoluto sería lograr destruir el avatar de Selene en el mundo real, solo para que el verdadero cuerpo de Selene aniquile a toda su familia en represalia. No tiene sentido resistirse, es mejor aceptar y sobrevivir. La capacidad de Selene para cosechar las recompensas, si tan solo lo hubiera sabido antes. Bueno. ¿Qué necesitas que haga? No se trata de lo que necesito de ti. Se trata de cumplir tu propio deseo. ¿Recuerdas lo que dije? No solo tratar los síntomas, sino la causa. Solo entonces habrás cumplido verdaderamente con tu deber como padre.
¿Quieres cortar todos los caminos para futuros dioses mágicos? No hagas que suene tan feo. Yo lo llamo proteger a la madre del mundo. Mira este mundo. Selene rozó el vacío y dentro de las ondas ilimitadas se produjo una repentina explosión de luz y calor inigualables. Las innumerables fases, sus superficies, líneas y puntos, aparecieron puros e impecables ante los ojos de Aleister. Se extendieron sobre el mundo como papel de filtro, dando forma a su forma misma. Cubierto por capas y capas de fases, el mundo hace tiempo que perdió su rostro original. Casi puedo oírla llorar, es patético. Selene tenía derecho a decir esto, ella no había creado estas fases, todas fueron arrebatadas a otros dioses mágicos. Tampoco podía destruirlos, porque ahora eran el mundo. Destrozarlos destrozaría el mundo. Tú y yo trabajaremos juntos para cortar la escalera de ascensión a la divinidad. Yo permaneceré fuera de la barrera del mundo, estabilizando las fases y bloqueando todos los caminos hacia la divinidad mágica. Pero eso no es suficiente, te necesito adentro para romper las condiciones del ritual de ascensión del dios mágico en el mundo real. Piense en ello como si se insertara un virus. Selene se acercó, sus ojos claros brillaban. Para alguien que alguna vez estuvo a un paso del trono del dios mágico, esto no debería ser difícil, ¿verdad? ¿Tengo otra opción? Esta es la mejor opción entre las que tengo. Entonces, presidente, como antes, trabajemos bien juntos. Aleister se fue, llevando tanto el alivio de sobrevivir como la resignación de saber que el mundo ahora se había convertido en el jardín privado de un completo dios mágico científico. Como ella había dicho, no tenía otra opción. Venganza, destruir fases, borrar la magia, cambiar el mundo, nada de eso importaba en comparación con su hija. Para Lilith, podría ser una salvadora pionera del mundo, o su destructora. Selene le había hecho una promesa que no podía rechazar. Incluso si esa promesa no tenía fuerza vinculante y dependía enteramente de la voluntad de Selene para cumplirla, Aleister tenía que creer en ella. Se dijo a sí misma que Selene, amante de la familia, que había reconstruido minuciosamente el Sacro Imperio Romano y nombró heredero a su hermano menor Fernando, era una buena persona. Cuando el firmamento infinito volvió a quedar en silencio, Selene estaba sola. Después de un largo momento, abrió la mano para revelar el campo de difusión a IM vinculado, murmurando. HMPH, y todavía hay que lidiar con el núcleo y el sistema de seguridad de Aiwass. Ángeles, y, a demonios, también necesitarán algo de limpieza. TCH. ¿Esto me convierte en la niñera del mundo? Dime, preocuparme por todo me convierte en una diosa de la creación que ama a sus hijos. Selene se burló de sí misma, hablando con el mundo de Index. Si el mundo tuviera conciencia, tal vez ahora estaría llorando en los brazos del único que se preocupa por él. Todo está arreglado. Ahora, es solo cuestión de dejar que las cosas sigan su curso. Selene no tenía preocupaciones sobre Aleister. Después de todo, había dejado una póliza de seguro en Ciudad Academia. Kamihou Touma. Selene no creía que el Imagine Breaker simplemente residiese en él. Ella creía que los sueños de todos los magos eran atraídos hacia la luz del alma de aquel conocido como el que purifica a Dios y mata a los demonios, y por eso lo había elegido. Ella había tomado todo lo de valor del mundo de Index, los restos que dejó no tenían ningún interés para ella. La imprevisibilidad de Kamihou Touma lo hacía perfecto para manejar la mayoría de los incidentes. ¿Aleister está causando problemas? Simplemente envía al estudiante de secundaria servicial. Maximizar los rendimientos no significaba acaparar todo. A veces, un poco de trabajo extra podía lograr el mismo efecto. Selene simplemente no solía tener paciencia. Sí, incluso con todo esto bloqueado. Un nuevo dios mágico forja otro camino y asciende, ¿qué genios serían? De hecho, podría esperar eso con ansias. Sacudiendo la cabeza, lanzó una última mirada a la tierra, Viena, Ciudad Academia, todo destelló ante sus ojos. Así que esto es, la ligereza de la relajación. Sus labios se curvaron en una brillante sonrisa. Se giró, dio un paso y desapareció. Me pregunto cuántos documentos se han acumulado para que los firme. Su voz se apagó, dejando solo el vasto entramado de corrientes de color rojo-violeta que envolvían todas las dimensiones, todos los elementos, todas las fases. La sustancia llamada Onkai se filtró en cada tejido, anclando cuñas de tránsito espacial. Surgieron pasajes parpadeantes que conducían a un solitario violeta. Universo rojo impregnado del aura de los dioses mágicos caídos.
Se había forjado una nueva coordenada mundial. Si surgiera un nuevo dios mágico, esta sería la invitación del dios mágico antiguo, Selene. Fría, oscura, silenciosa, hermosa. El profundo vacío del espacio permaneció tan inmutable como siempre, hasta que las propias estrellas parecieron temblar. En la extensión una vez oscura. Luces parecidas a luciérnagas parpadearon y puntos de color rojo-violeta se hincharon, crepitando con pequeños relámpagos. Rip. Brillantes estelas de plasma iluminaban a los intrusos que rompían la quietud del espacio, fuertemente blindados, adornados con grandeza gótica, erizados de armas expuestas, cada una marcada con un reluciente águila imperial bicéfala. Inquisición Imperial. Sexto Salón de Expansión, Informe de la Flota de Exploración 2341, se descubre un nuevo universo habitado. Alerta a la flota expedicionaria Astartes más cercana. Capítulo 613. Un día sencillo y sin complicaciones después de regresar a la capital imperial leal. Sagrado Imperio Selene, Dimensión Onkai, capital imperial. Gracias al sistema central de control meteorológico que cubre toda la región, el gran palacio siempre fue una imagen de paz y serenidad. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas y una luna brillante. En el palacio de Chombrun, en el gran salón central, los jardines del palacio, ya solemnes, parecían aún más resplandecientes desde lejos, como si hubieran sido adornados con cintas de seda de colores. Árboles vibrantes y flores florecientes se agolpaban alrededor, mientras luciérnagas decorativas se aferraban a las raras y preciosas plantas enviadas como tributos desde las colonias del imperio, emitiendo suaves resplandores verdes como estrellas dispersas en armonía con las del cielo. Un lado del corredor del palacio estaba adornado con murales en relieve dorados. Algunos representaban a todas las razas rindiendo homenaje, con guardias imperiales con armadura dorada y hermanas del silencio rodeando a la divina emperatriz. Otros retrataron los grandes logros marciales de la gran flota de expedición del imperio. Aún más mostraban a las legiones astartes recibiendo inspección de la emperatriz bajo sus respectivos comandantes. Algunos eran grandiosos e imponentes, otros exudaban intenciones asesinas. Algunas se alzaban como hileras de montañas, cada legión astartes tenía su propia presencia distintiva. Por ejemplo, se mostró a la 17ª Legión de Astartes, heraldos imperiales, persuadiendo a las masas para que abrazaran al dios emperador. Ante el enorme códice sagrado, bordeado de oricalco y lo suficientemente pesado como para ser utilizado como losa de una puerta, innumerables creyentes arrodillados lloraron en sincero arrepentimiento, capturando sus emociones de manera vívida y realista. Otros murales mostraban escenas de caza, criaturas superpeligrosas, feroces, con colmillos, y su sumisión, como el Rey Dragón del Mar del Este, un dragón de cola cruzada. 1. El lado opuesto del corredor presentaba imponentes columnas romanas cada 20 metros, creando un estructura abierta desde la que se podían admirar los jardines aéreos y los patios flotantes del palacio. BZZZZ. De repente, el aire empezó a temblar. La luz violeta brilló, el espacio-tiempo se distorsionó y las paredes del mundo real se abrieron. Asustadas, las luciérnagas revolotearon en el aire. Su brillo ahora se mezcla con la luz parpadeante en el salón dorado. Ruido sordo. Ruido sordo. Su Majestad. Por N. Naturalmente, los gigantes con armadura dorada que estaban entre las columnas, con borlas rojas y capas, se arrodillaron, agarrando sus guardián Aquila Power Alberts, fabricadas con precisión. Esta fluctuación de Onkai, que hizo que cada célula de sus cuerpos se inclinara en reverencia, solo podía provenir de la emperatriz del imperio, a quien servirían hasta la muerte. Las llegadas repentinas y divinas de Selene eran algo a lo que tanto los asistentes del palacio como la guardia imperial ya se habían acostumbrado. En el camino, las hermanas del silencio que patrullaban y los asistentes de la corte le ofrecieron saludos apropiados a su rango al verla. Elevar. Asintiendo levemente, Selene levantó la mano en un gesto para renunciar a la ceremonia, pisando la alfombra roja mientras tarareaba suavemente una melodía apenas audible mientras se dirigía hacia el salón central. Paz por fin. Con su los avatares espirituales y todos esos interminablemente quisquillosos grupos euroamericanos de derechos civiles se filtraron, la mente de Selene finalmente se sintió clara. No pudo evitar querer acabar con esa horda de parásitos improductivos. No es de extrañar que el mundo occidental estuviera en declive. Era imperativo apoyar a una clase lo suficientemente poderosa como para reprimir a esa manada de bastardos.
Restaurar el requisito de que los herederos nobles sirvieran en el ejército no era negociable, como mínimo, el hijo mayor que heredaría el título tenía que irse. ¿Y ese deslumbrante servicio estilo mocoso noble bañado en oro? Inaceptable. Aumente la intensidad del entrenamiento, aumente las dificultades, póngalo todo en marcha. Condiciona el cuerpo, templa la voluntad. Duchas frías en invierno, dormir en catres, restablezca todo eso. Si tus antepasados pudieron soportarlo, ¿por qué tú no? ¿No puedes manejarlo? Bien, entonces olvídate de heredar ese título. Antes de cortar la sincronización con los datos de procesamiento de políticas de su subespíritu en el mundo index. Estas fueron las últimas quejas que recibió de su avatar del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Selene y chirrido. Las puertas de madera maciza, doradas y talladas del salón administrativo fueron abiertas por los guardias imperiales con armadura dorada. En el gran y elegante escritorio de madera oscura del interior, exquisitos dibujos en relieve dorados adornaban su superficie. Como siempre, en una esquina del escritorio había flores frescas, jarrones y otros elementos decorativos de buen gusto. Nada había cambiado. Recostándose en su sillón tallado, Selene hizo un gesto a los guardias para que se alejaran, se frotó la frente y hojeó perezosamente los documentos clasificados que tenía delante. Uf. Escritura nítida y directa. Datos claramente presentados. Resúmenes de gobernadores regionales basados en valoraciones de primera mano. Propuestas de desarrollo de la Oficina de Asuntos Internos. Recomendaciones de políticas de la Secretaría del Gabinete. Ese era el tipo de eficiencia y claridad que a ella le gustaba. En el Sagrado Imperio Selene, no existían las organizaciones de derechos civiles. ¿Por qué preocuparse por esas cosas? Cualquier organización sin el respaldo del gobierno imperial era una entidad ilegal. Cada ciudadano imperial tenía el deber de denunciarlas y erradicarlas, con méritos y recompensas por hacerlo. SHFF. Selene procesó los documentos con facilidad y, sorprendentemente, encontró un poco de placer en el manejo de los asuntos estatales. Como era de esperar, la alegría nació de la comparación. ¿Qué es esto? Hizo una pausa, intrigada, cuando apareció una imagen holográfica en 3D de una carpeta. ¿Una cucaracha que se había transformado en un humanoide? 3. La cosa tenía un torso humanoide con cabeza de cucaracha. Su cuerpo era negro como el hierro e increíblemente musculoso. Las gruesas patas rivalizaban con las de un elefante. En breve. Una palabra, feo. 2 palabras, verdaderamente feo. 3 palabras, absolutamente repugnante. Fue suficiente para arruinar el apetito de cualquiera. Una especie de cucaracha con una mutación única que completó un salto evolutivo en solo 500 años, algo que normalmente le tomaría a la naturaleza cientos de millones de años. Selene estaba intrigada. Se saltó el resumen y comenzó a leer el informe completo. Reportado por la 1218 Flota de Exploración de la Primera Legión, Ángeles Oscuros, bajo el mando de Alex. Tras un estudio inicial de un mundo recién colonizado pero aún sin nombre, se descubrió que la civilización nativa poseía capacidad tecnológica para la exploración espacial casi planetaria. En particular, durante nuestras operaciones de conquista, descubrimos que esta civilización basada en la Tierra tenía una bioingeniería relativamente avanzada. Habían dominado técnicas estables de modificación genética y mantuvieron una fuerza de tamaño moderado de soldados genéticamente modificados. Nota: la modificación genética de la civilización nativa causa diversos grados de mutación humana, dependiendo del ADN animal o vegetal específico utilizado como base para el procedimiento. Las técnicas de modificación genética factibles actualmente verificadas incluyen cirugía VAX, MES, cirugía, operación de órganos en mosaico, así como mejoras químicas en forma de inyecciones, polvos o medicamentos tipo cápsula. Más detalles. Cronología de la civilización nativa, calendario gregoriano, AD, 2599. Una explosión demográfica en la Tierra provocó una grave degradación ecológica y el agotamiento de los recursos minerales. Nuestro estudio determinó que la civilización estaba al borde del colapso ecológico y social. Mundo de recursos, no. Mundo agrícola, no. Mundo paraíso, no. Mundo forja, no. Evaluación, superpoblada, con capacidad industrial limitada. Reportado y aprobado por el Departamento de Guerra como Recruitment World. Anexo. Durante los esfuerzos de colonización en Marte, descubrimos una especie única, terraformar.
Fueron un subproducto no intencionado de los experimentos de migración espacial de la civilización nativa. Los científicos habían introducido dos especies en Marte. Una era una alga estratificada genéticamente modificada y derivada de rocas, y la otra, una especie de insecto altamente reproductiva, cucarachas, que se alimentaba de las algas. El objetivo era observar la adaptación biológica a las condiciones marcianas. Evidentemente, el entorno único de Marte provocó mutaciones en las cucarachas. No solo desarrollaron cuerpos humanoides, sino que también adquirieron capacidades extremas de agresión y combate. La civilización nativa los llamó marcianos aberrantes. Informe actual: Marte ha sido completamente barrido y limpiado. Aproximadamente 400 millones de marcianos aberrantes, supervivientes han sido capturados y están en proceso de ser transferidos a la Oficina Científica del Imperio para su estudio en su mundo de investigación biológica designado. El propio Marte también ha sido asegurado. El análisis preliminar sugiere que el planeta contiene una sustancia evolutiva desconocida que aceleró el desarrollo de las especies de cucarachas, logrando en 500 años lo que normalmente le tomaría a la naturaleza cientos de millones. Desde entonces, el planeta ha sido entregado al Departamento de Forja Imperial. En ese momento, el interés de Selene comenzó a desvanecerse. Con un gesto casual, lo marcó: aprobado. Próximo. Informe de la Flota de Exploración 2125 de la Legión de los Ángeles Oscuros, ¿una civilización nativa fallida? La civilización humana nativa se ha extinguido. Basándonos en una señal subespacial, interceptamos una nave migrante interestelar, Aratrum. Aproximadamente 5.000 supervivientes humanos a bordo. Del órgano de gobierno central a bordo, llamado Comité Central, supimos que esta civilización perdió una guerra prolongada contra los monstruos de la Tierra. Después de medio siglo de continua derrota y retirada, la humanidad se vio obligada a abandonar la Tierra y lanzar un plan de evacuación. ¿Monstruos? Ese monstruo, ancho y enorme, negro azabache y de piel rugosa. Brazos cortos como los de un tiranosaurio y una aleta dorsal que va desde la espalda hasta la cola como la cresta de un acantilado de coral. Al observar el holograma 3D proyectado, Selene murmuró: Gatzile, o mejor dicho, el planeta Gatzile con un ecosistema construido enteramente a su alrededor. ¿Capturarlo? Ligeramente tentador, pero Selene lo dejó librado al destino. Ella no estaba particularmente comprometida. Ella ya tenía mascotas más que suficientes, refiriéndose a varias bestias raras y superpeligrosas, como esas bestias clase Sea King de más de 5.000 metros de altura. No le faltaba otro. ¿Y si la flota de exploración no pudiera soportarlo? Selene ni siquiera había considerado esa posibilidad. No fue arrogancia. Con el arsenal absurdamente dominado de la Armada Imperial. Si realmente hicieran todo lo posible con potencia de fuego indiscriminada, una explosión podría convertir un planeta en vidrio o incluso destruir una estrella. ¿Una lanza ligera de alto rendimiento no es suficiente? Luego aumente la producción. ¿Aún no es suficiente? Sigue escalando hasta que lo esté. 1. ¿Alguien pensó seriamente que las flotas de exploración eran como ese endeble barco interestelar de inmigrantes, Aratrum? ¿Que apenas medía 1,5 kilómetros de largo? Algunos de los lanzadores de lanzas ligeros y pesados de la Armada tenían diámetros de cañón varias veces más anchos que la altura total del planeta Gatzile, que era de 300 metros. Había una razón por la cual el armamento naval del Imperio se consideraba excesivamente dominado. Durante las guerras de conquista, siempre limitaron su potencia de fuego. Después de todo, ¿de qué servía un páramo quemado? Tenía que quedar algo por cosechar. Dicho esto, el rey Ghidorah el devorador de planetas podría ser un poco problemático. Notifica a Alex que tome un cubo Onkai y se encargue de ello. dorado y brillante, eso me gusta. Próximo. Informe de la Segunda Legión, Panisches. Bajo Budo. Parece que mi gran mariscal ha completado la integración del UNSC en el universo 117. Ahora que el proceso de digestión ha finalizado, la gran cruzada de la Segunda Legión volverá a acelerarse. Los Sangheili se están desempeñando bien, tienen un fuerte sentido del honor y el orgullo. En ese sentido, están a la par de mis guerreros. Soldados natos. El comandante supremo de la flota, Tel Badame, ya ha completado la integración de las especies Covenant. Sus valoraciones son bastante positivas. La Guardia de Honor Sangheili está en camino. Al leer esto, Selene comprendió que pronto, su guardia de élite de palacio,
que alguna vez fue exclusivamente humana, incluiría por primera vez una raza no humana. Un comienzo prometedor. Después de todo, no fue coronada emperatriz de todas las razas en vano. Su mando imperial no podía consistir únicamente en humanos mientras que todas las demás especies lo eran, bueno, o ratas de laboratorio para la oficina de ciencias del imperio, o mascotas de nobles, adornos decorativos a la venta, o trabajadores trabajando duro en mundos forja y mundos de recursos. En primera línea, estas especies alienígenas fueron tratadas como carne de cañón, clasificadas incluso por debajo de los ejércitos auxiliares del imperio y las unidades inteligentes controladas por máquinas. Eran carne de cañón. Sin compensación, sin recompensas. Les arrojaron restos de comida y les entregaron una varilla calentada, no literalmente, pero en el mejor de los casos, armas básicas. Luego empujó hacia adelante para mantener la línea. Las tropas auxiliares supervisoras del imperio fueron despiadadas. La resistencia se enfrentó con ejecuciones masivas. Escuadrones enteros podrían ser aniquilados como castigo. Brutal y absoluto. Selene lo consideró por un momento. Esto no era ideal. Había que ofrecer alguna esperanza. Y los Angeli fueron bastante excepcionales. No tenían costumbres extrañas e inquietantes, como el canibalismo, y su cultura guerrera se alineaba bien con los valores marciales del imperio. Muy bien, hagamos de ellos el ejemplo. Que vean las especies no humanas oprimidas. Todavía hay una pizca de esperanza de respeto en el imperio. Poco o nada, pero mejor que nada. En el futuro, si otras especies alienígenas demostraran ser lo suficientemente leales, Selene las consideraría caso por caso. Después de todo, la esperanza solo funciona si sigues colgándola. Próximo. Informe de la Tercera Legión bajo el mando de Leiva, la Legión de los Templarios Negros. Un universo tecnológicamente avanzado en la era de la colonización espacial, con el 70% de la humanidad viviendo ahora fuera del mundo. Una alianza militar conocida como la Federación del Pacto Militar de Dorcia, y un bloque comercial llamado Estados Unidos de la Cuenca Atlántica, ARUS. Una nación pequeña pero clave, Gior. Bueno, Leiva tuvo suerte. Este nuevo universo fronterizo es rico y debería mantenerlo bastante ocupado. Informe de la Cuarta Legión Astartes, Guerreros de Hierro. Informe de Perturabo, el planeta fortaleza del dios máquina, Caos, ha sido restaurado con éxito. Se ha iniciado la primera línea de producción de forja. Informe de la Quinta Legión Astartes, Cicatrices Blancas. Informe de la 13ª Legión Astartes, Ultramarines. Informe de Bianca Ataegina sobre las unidades valquirias y hermanas de batalla durante las campañas cruzadas en curso. Por invitación de la 2341 Flota de Exploración bajo la Inquisición Imperial, nuestras fuerzas ahora han llegado a este universo portador de vida. Casi de inmediato interceptamos comunicaciones espaciales cifradas. Idioma identificado, inglés. El nombre de un lugar se repitió varias veces, Pandora. Capítulo 614. Ocupado dentro y fuera del imperio. Pandora, bloqueo de señal confirmado, comparación de mapas estelares de la base de datos, ubicación identificada como la constelación austral, sistema estelar Triple Alpha Centauri. Comparando con el sistema solar como punto de anclaje de referencia de expansión de exploración, estimación aproximada, la distancia es 4,24 años luz. Esta ubicación. Una raza humanoide de piel azul, de casi 3 metros de altura. Mientras Selene hojeaba el breve informe y comenzaba a leer el informe de exploración completo, una imagen de esta subespecie apareció en su mente. A partir de recuerdos profundamente enterrados, un marco de historia sentimental, trágico y, sin embargo, algo irritante tomó forma en los pensamientos de Selene. Era algo como esto: en un hermoso planeta, los nativos vivían una vida pacífica, pastoral y primitiva, hasta el día en que una malvada megacorporación humana destrozó su tranquilidad. Los humanos, empeñados en explorar y explotar los recursos del planeta, cometieron una deforestación masiva, provocando la hostilidad y los ataques de los nativos. Un largo, dibujado. Comenzó la lucha entre los invasores y los indígenas. Entonces, un día, entre los refuerzos enviados por la corporación se encontraba un hombre discapacitado, alguien que por supuesto no debería haber podido pasar las pruebas de viajes y exploración interestelares. Debido a su papel en un proyecto de persuasión diplomática, pasó mucho tiempo en estrecho contacto con los nativos.
Quizás por vivir demasiado tiempo entre ellos y sentir la atracción del amor y la misión, el hombre discapacitado, junto con un grupo de científicos que compartían simpatía y compasión entre especies, se rebelaron y finalmente derrotaron a la malvada corporación y sus brutales mercenarios. Sí, lleno de amor, compasión, una conmovedora historia de resistencia contra la tiranía y el mal. Sin embargo, cuanto más pensaba Selene en ello, más incómoda se sentía. Olvídalo. Sin comentarios. No importó. Selene no tenía ningún interés en profundizar más. Solo importaban los intereses del imperio. Solo importaban los propios intereses de Selene. En esto todos eran iguales. El gran marco de la expansión permaneció inalterado, la conquista. La roca que forma Pandora, superconductor a temperatura ambiente, un Optanium, al menos algo valioso. Comprender la estructura de los superconductores a temperatura ambiente de Pandora agregará otro material fundamental a la biblioteca de recursos industriales militares del imperio. Esos recursos nunca podrían ser excesivos. Aunque los cristales Honkai podrían lograr el mismo rendimiento, estudiar la estructura de los superconductores a temperatura ambiente podría mejorar aún más la eficiencia de conversión de los cristales Honkai. Después de todo, todavía quedaba el ascenso hacia una civilización superior y una mayor tecnología. Cada nuevo elemento, la nueva estructura y la nueva tecnología eran acumulación, la base para la analogía, la innovación y el progreso explosivo. La ciencia de los materiales fue la piedra angular de todo avance tecnológico. La lógica era simple. Un material base mejor imbuido de la misma cantidad de energía Honkai siempre superaría a un material inferior con la misma. Este era uno de los intereses centrales que Selene valoraba, el avance de la tecnología en paralelo con la expansión. Muchos de los ministros de Selene no entendían muy bien por qué la emperatriz insistía en investigar tecnologías alternativas para cosas que ya se podían resolver con energía Honkai. Incluso si eso significara saquear. Y recorriendo los mundos en busca de tecnología, prolongando guerras y pagando más que el costo de simplemente destruir cosas, siguió adelante. Sí, las nuevas tecnologías combinadas con la energía Honkai podrían generar una mayor producción. Pero simplemente aumentar la cantidad y concentración de energía Honkai también podría lograr el mismo resultado. Mientras la emperatriz viviera, la energía Honkai era inagotable, seguramente la gran divina emperatriz no. Bueno, tosería. De la frugalidad a la extravagancia es fácil, lo contrario es difícil. En cuanto a la complacencia de los ministros, Selene no se molestó en responder. Pensad por vosotros mismos. La orden de la emperatriz, ¿la seguirás o no? Ministros, lo seguiremos. Diga lo que diga, Su Majestad, no hay problema. Garantizamos completar la tarea. Sobre esto, los ministros especularon en privado. Tal vez la emperatriz simplemente tenía un cariño especial por la tecnología militar. Más grande, más gruesa, más fuerte, siempre parecía inexplicablemente parcial hacia eso. Dar un montón de naturaleza. Adorar a primitivos algo como esto es un desperdicio, comentó Selene con clara arrogancia. Toc. Adelante. Su Majestad. Sebas entró, cargando una carpeta, sus pasos medidos y dignos como si estuvieran calculados con precisión. Oh, Sebastián. Toma asiento. Selene asintió, haciéndole señas para que se acercara. Juntos se sentaron junto a la ventana. Sebas se sentó frente a Selene, mientras el chambelán parado en silencio en la sombra se retiraba naturalmente para preparar bebidas y refrescos. Su Majestad, la reconstrucción de Sinra, el anhelado deseo del maestro, parece que se ha hecho realidad en sus manos. Sebas exhaló aliviado. Estos últimos días lo habían mantenido descontrolado. Mientras Selene fue al mundo Index para manejar asuntos clasificados, él naturalmente tomó su lugar en el corazón de la administración interna del imperio. Si solo hubieran sido asuntos domésticos, eso habría sido manejable, se había familiarizado con ello a través de la repetición, pero con asuntos relacionados con su mundo natal, constantemente atrayendo su mente. Había estado mentalmente fatigado. Solo hoy podría finalmente decir que las cosas se habían calmado. No es que el próximo trabajo fuera ligero. El trono de héroes del sistema Destino Multimundo. Sdeat sirvió como gobernador de sector allí en el mundo real, pero Selene le había entregado los asuntos del trono directamente a él, sin instrucciones específicas. Muchos espíritus heroicos, atraídos por los vastos y magníficos mundos del imperio, habían elegido descender del trono. Sebas no los detuvo,
usando la autoridad parcial sobre el remolino de Oncay otorgada por Selene, había otorgado cuerpos físicos a numerosos héroes de renombre histórico. El problema fue asignarlos. Los espíritus heroicos, la legión maldita de Selene, eran todos orgullosos y de temperamento diverso. Asignarlos a teatros donde pudieran maximizar su valor significaba hacer coincidir sus personalidades, al menos en cierta medida, con el comandante imperial local. Los temperamentos completamente dispares eran una receta para el desastre. Por ejemplo, no podrías enviar a Artoria y su mesa redonda, o a Santa Juana, a los teatros comandados por la Legión de los Amos de la Noche, la Legión de los Devoradores de Mundos o la Legión de la Guardia del Cuervo. Si tan solo todos fueran tan obedientes y confiables como Karna, ¿Sebas necesitaría devanarse los sesos de esta manera? Y luego estaba Gilgamesh, el rey sabio, era tolerable. Pero el rey malcriado, con su arrogancia y su constante rey y mestizo en cada dos frases, ¿estaba tratando de que lo enviaran al frente para ser decapitado por el comandante de su teatro? ¿Pensó que era la emperatriz? Fuera, 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 de regreso al trono de los héroes. Su Majestad. Esta es la lista de espíritus heroicos que voluntariamente descendieron del trono y se les concedió forma física. Voluntariamente era la palabra clave, pero en verdad, si Selene realmente deseaba desplegar la legión maldita, el trono de los héroes no tenía poder para resistir. Has trabajado duro. Selene se reclinó en su silla y tomó la carpeta de manos de Sebas. Iskandar, Ozymandias, ¿no hay señales de gobernantes orgullosos como ellos? ¿O de aquellos apacibles e indiferentes como Enkidu? Tiene sentido. Aquellos que responden tienden a ser como Diarmuid o Aduibne, impulsados por deseos incumplidos, o aventureros como Fionn Mac Cumaig, o guerreros como Miyamoto Musashi que buscan desafiar a los fuertes y perfeccionar sus habilidades. Selene sonrió y dejó la carpeta. Bien. Déjalos en paz. A los que liberamos, si mueren, simplemente dales cuerpos nuevos. Después de todo, realmente no podían morir, bien podrían usarlos imprudentemente. Así como hay muchos héroes a quienes no les gustan o rechazan nuestros ideales, también hay muchos que favorecen el orden fuerte y centralizado que representamos. Ya sea que valoren la cultura o el poder marcial, cada uno tendrá sus seguidores. Trajeron refrigerios por la noche y Selene alegremente le dijo a cada asistente que tomara algo para ellos. Sebas, levantando una taza de café, sonrió y dijo, Lady Artoria ha pasado más tiempo últimamente con Durandal y la señorita Kiana. Sebas añadió. Su Majestad, mi humilde opinión es que algunos espíritus heroicos podrían colocarse apropiadamente bajo el mando de Durandal. Ella tiene las calificaciones y el potencial, espero con ansia su crecimiento futuro. Una compatibilidad inesperada entre la cultura valquirie y la cultura caballeresca, ¿eh? Selene soltó una risa suave. Le indicó al asistente que estaba a su lado que le preparara una taza de té. Apoyada contra la ventana que iba del suelo al techo, acunó la taza humeante con la perezosa elegancia de un maestro de ajedrez ermitaño y tomó un sorbo lento. Con o sin la ayuda de ese sinvergüenza de Merlín, dos enfoques completamente diferentes. Y tan rápido. Han encontrado la unidad militar imperial más adecuada para ellos. La forma rígida de pensar de Artoria hacía poco probable que lo hubiera encontrado por su cuenta. Lo más probable es que se hubiera quedado en el distrito gourmet de la capital imperial hasta que el Ministerio de Guerra emitiera sus órdenes de despliegue. La astuta mente de Merlín, sin embargo, seguía dando vueltas para recopilar información. Finalmente, se enteró del cuerpo valquirie y maniobró a Artoria para que entrara en contacto con ellos. Aprobado. El aroma del té era embriagador y su distintivo amargor tranquilizó la mente de Selene. Bajó la cabeza en el sillón con los ojos entrecerrados. ¿Dónde está Elise? ¿No estaba clamando por una gran pelea? Envíala a la primera legión de Alex, haz que me atrape algunas mascotas. Flota de Exploración 2341 de la Inquisición Imperial, mundo fronterizo sin nombre. Sistema Alpha Centauri. Un enorme y radiante gigante gaseoso dominaba el centro del sistema, aproximadamente el doble del tamaño de Júpiter en el sistema solar. Al igual que la gran mancha roja de Júpiter, fue azotada por colosales tormentas solares, que azotaban sin cesar. Desde el espacio, las bandas tormentosas parecían el ojo furioso de un dios contemplando el cosmos. 14 lunas. Dispersos a varias distancias, orbitando en majestuosa formación. Me recordó la frase, estrellas que rodean la luna. Hermosa.
Una pequeña doncella caballero estaba parada ante un imponente mirador arqueado. Reflejados en el cristal estaban sus rasgos delicados y su cabello dorado hasta los hombros. En sus ojos esmeralda, brillaba una franja de brillante luz de estrellas. Incontables estrellas misteriosas brillaban en un halo azul profundo. La mirada de Artoria se fijó en las estrellas, pero un objeto deslumbrante llamó su atención, una joya entre los tesoros del sistema, vibrante y resplandeciente. Pandora, claramente, esta luna es la fuente de la señal. Podemos llamarla Pandora. Con el crujiente sonido de los tacones sobre el revestimiento de la cubierta, Durandal se acercó con una armadura blanca plateada y le entregó a Artoria una bolsa de bocadillos que acababa de traer del comedor. Con el tiempo, Durandal había descubierto que la diplomacia en la mesa era una forma eficaz de establecer una buena relación con el llamado rey caballero de otro mundo. Gracias, eres una buena persona. Te juzgué mal antes. Artoria, una conocida formada en la batalla, conocía a Durandal, pero no esperaba terminar bajo su mando. ¿El comandante de este sector, eres tú? Artoria murmuró alrededor de 3 o 4 bocados de bocadillos. Liberado de la carga de la realeza, tal vez gracias a la persuasión de Merlín y la mesa redonda, o al ver el esplendor y la fuerza del imperio de Selene, Artoria se había dado cuenta de que tal vez no fuera apta para ser rey. Selene encajaba mejor en ese papel. Una vez que aceptó eso, se relajó considerablemente. En su mente, se había rendido. Selene era ahora el rey de Gran Bretaña. Por lo que había visto, aparte de las duras medidas de cumplimiento, el imperio había mejorado constantemente el nivel de vida de su pueblo. Ya no tenía más dudas. No estoy seguro. La Inquisición informó a las legiones astartes cercanas. El comandante del sector suele ser de la unidad con más tropas participantes. Hasta ahora, sé que la 16ª Legión, la Legión Negra, ha enviado 4 flotas. Mientras ella hablaba, Durandal notó algo, aunque Artoria no hizo ningún sonido ni movimiento obvio mientras comía, el auge encima de su cabeza de repente se puso firme. Durandal sintió un impulso, ¿tirarlo la haría enojar? No podía tener pensamientos tan groseros. Ella obligó a apartar la mirada, pero Artoria ya lo había notado. Retrocediendo rápidamente y colocando una mano sobre su auge, con ojos cautelosos. Lo siento, eso fue grosero de mi parte. Durandal, tan directo como siempre, no lo ocultó. Ella ofreció seriamente su propia bolsa de bocadillos. Estoy bien. Durandal se rió entre dientes, se aclaró la garganta y dijo con firmeza, bueno, se acabó el tiempo libre. He localizado varios asentamientos humanos. A lo largo de la línea de elevación orbital del bosque, un puesto de avanzada humano parece haber sido atacado por extraterrestres, senos. Planeo eliminarlos. Esta será mi primera batalla al mando de las fuerzas imperiales. El fracaso no es una opción. Capítulo 615. Más allá de las montañas y los mares se encuentra un pueblo de pitufos azules. 1. Pandora. Bajo la luz del gigante gaseoso del sistema Alpha Centauri, el exuberante paisaje reflejaba las selvas tropicales de la Tierra durante el día, pero por la noche, el suelo estaba bañado por un encantador resplandor azul. La tranquila luz de la luna brillaba sobre esta tierra extraña llena de vida, dando un aire de paz. Más del 98% de Pandora aún permanece cubierto por su bosque original. Aunque los forasteros habían estado trabajando incansablemente para extraer el precioso unobtainium debajo de la superficie de Pandora, un depósito mineral comparable en escala a la propia Tierra no era algo que una sola empresa privada pudiera explotar rápidamente. Incluso si esa empresa fuera la RDA, Administración de Desarrollo de Recursos, la organización no gubernamental más grande en el espacio humano, con millones de accionistas, la entidad cuasi administrativa más grande y antigua de la historia. Especialmente cuando las operaciones mineras se veían frecuentemente interrumpidas por ataques de los nativos Na'vi, la eficiencia era aún menor. La tasa de desgaste de personal y equipo fue igualmente alta. Incluso la poderosa RDA encontró irritantes esas pérdidas sostenidas. Sí, los beneficios por muerte de los mercenarios eran baratos y se podían reclutar reemplazos entre los rangos de 4º nivel del cuerpo de marines en la Tierra. Allí no faltaba gente. Pero a 4,2 luz. A años de distancia, la reposición de personal y las pérdidas no fue nada rápida. Pandora no era el único planeta extraterrestre en espera de desarrollo por parte de la RDA, a pesar de todos sus recursos, la organización tuvo que atender muchos frentes. Aunque Pandora fue quizás la más importante de ellas.
La división Pandora de la RDA no había permanecido inactiva en sus esfuerzos. Desafortunadamente, la guerra entre los humanos y los Na'vi hace más de una década, provocada por la traición de cierto empleado de la RDA, había acabado con décadas de desarrollo fuera del mundo. Innumerables máquinas mineras y plantas de procesamiento fueron destruidas y el personal de desembarco sufrió numerosas bajas. Lo más desgarrador para los accionistas de RDA en la Tierra fue la pérdida de millones de toneladas de unobtainium procesado almacenado en la base de Hell's Gate. Ese era un verdadero tesoro, que valía más que el oro. Cada kilogramo está valorado en $20 millones. Imagínese la balanza. Ese era mi dinero. Ese maldito traidor, bien. Eres noble. Eres extraordinario. Devolver a los empleados capturados de RDA desde Pandora a la Tierra era una cosa, pero ¿qué pasa con ese unobtainium? ¿No podrías devolverlo también? Ya fue extraído y procesado, no se puede simplemente volver a ponerlo bajo tierra. Na'vi, no. Accionistas de RDA, esperen. Así, 14 años después de haber sido expulsado, la humanidad envió una fuerza colonial a aterrizar nuevamente en Pandora. Humillados y gravemente dañados, llegaron con toda su fuerza. La escala del armamento militar colonial superó con creces todo lo anterior. Incluso había indicios del ejército del Gobierno Unido de la Tierra, entre ellos, la disciplina feroz. Desde el principio, bajo una abrumadora represión, más de una docena de tribus Na'vi fueron aniquiladas. En poco tiempo, no solo se establecieron varios puestos de avanzada nuevos, sino que también se restauró la base de Hell's Gate, una vez abandonada. Esta vez, ni la RDA ni los líderes de la Tierra se hicieron ilusiones de diplomacia como el anterior proyecto, Avatar. Si los Na'vi no lo dieran voluntariamente, lo tomarían por la fuerza. Utilizando múltiples puestos de avanzada como anclas, cada uno apoyando a los demás, llegó personal y recursos de la Tierra, avanzando constantemente el desarrollo colonial de Pandora. Semejante presencia militar estaba más allá de lo que los Na'vi, armados principalmente con arcos y flechas, podían esperar superar. Atacar puestos de avanzada humanos ahora no era más que un suicidio. Bajo esta política de desarrollo constante pero abrumadora, innumerables Na'vi se vieron obligados a migrar. Entre ellos estaba el clan Omaticaya. En las montañas Ayeluja, una amplia gama de formaciones rocosas flotantes, los Omaticaya habían construido su campamento. En lo profundo de las interminables montañas flotantes. Su base yacía en una enorme caverna entre las piedras. Ocultos y seguros, los campos magnéticos únicos aquí impidieron que la mayoría de los aviones tripulados se aventuraran demasiado lejos. Los verdaderos gobernantes de estos cielos eran las monturas aladas de los Na'vi, las Bansees. En la base de la caverna, las tiendas tejidas con hojas, madera y enredaderas desconocidas estaban dispuestas en grupos. Los fuegos y los equipos de iluminación humanos capturados iluminaron las toscas paredes de piedra. También había aviones humanos, unidades de laboratorio modulares y otros elementos industriales que chocaban con la atmósfera tribal. Patrullando el perímetro del campamento había guardias Na'vi vestidos con una mezcla de armaduras de cuero y chalecos antibalas humanos. Medían alrededor de 3 metros de altura. Con piel azul marcada por rayas parecidas a las de una cebra que brillaban débilmente en la oscuridad, como si estuvieran esparcidas por la luz de las estrellas. Facialmente, se parecían bastante a los humanos, con el mismo físico, cinturas estrechas, estructuras alargadas y hombros anchos que formaban una espalda en forma de V. Desde la perspectiva de un atleta, especialmente de un nadador, sus constituciones estilizadas eran impresionantes. La única diferencia obvia, cada mano tenía solo 4 dedos. Por lo demás, parecían humanos alargados y agrandados. Algunos portaban lanzas largas y afiladas, otros empuñaban enormes arcos de caza más altos que un hombre humano y algunos incluso portaban pesadas armas de fuego humanas. Murmurando en las radios. Una verdadera mezcla de lo antiguo y lo moderno. Desde el regreso de la humanidad a Pandora, un año de migración y resistencia guerrillera los había familiarizado con las armas y equipos humanos. Jaf. En una hamaca del tamaño de un trampolín, Jake Sully despertó de una pesadilla, sentándose y respirando con dificultad. Jake. ¿Qué pasa? Una suave voz femenina vino a su lado. Al girarse instintivamente, vio un hermoso rostro azul para los estándares humanos, marcado con patrones exóticos y ojos dorados, parecidos a los de un gato, mirándolo. Era su esposa Na'vi, Neytiri, hija del ex jefe Omaticaya y el mayor honor de su vida. ¿Es por las acciones de la RDA? ¿Demasiada presión?
Neytiri tomó la mano de Jake para tranquilizarlo. No te preocupes, los niños y yo estaremos contigo. Como su esposa durante más de una década, Neytiri naturalmente sabía mucho sobre la Tierra. Jake, si hay un problema, lo afrontaremos juntos. Somos una familia. Gracias, Neytiri. Acercándose a sí mismo. La mirada de Jake parpadeó brevemente antes de levantarse, besarla en la frente y pasar con cuidado junto a los niños dormidos. Iré a patrullar un rato. Jefe. Por N. En su cuerpo avatar de casi 3 metros de altura, Jake respiró la mezcla de amoníaco, metano y cloro en el aire cuando llegó al borde de la caverna. Asintiendo con la cabeza a los guerreros Na'vi que patrullaban. Su expresión se volvió complicada mientras contemplaba las impresionantes montañas flotantes. Gran Madre Eywa, ¿es esto una advertencia? Esa noche, la mente de Jake Sully se sintió atrapada en una licuadora que giraba rápidamente. En el sueño, lo rodeaba una densa oscuridad, nada visible en absoluto. Fragmentado. Imágenes borrosas seguían inundando las profundidades de su mente. Y luego vino el dolor, un dolor insoportable que ya no podía distinguir entre físico o espiritual. Quizás fue el propio dolor de Eywa, porque la explotación imprudente de la RDA fue como abrir una horrible herida tras otra en el cuerpo de Pandora. Próximo. Un coro de rugidos y gritos superpuestos resonó en sus oídos. Humanos, Na'vi y otras innumerables criaturas de Pandora. Incluso su nariz pareció captar el abrumador olor a sangre. Vaya. Los vientos de gran altitud azotaron las enormes rocas flotantes, aullando durante la noche. El frío en su frente y cuello rápidamente ahuyentó su somnolencia. Para controlar su corazón inquieto, Jake confió en su entrenamiento del cuerpo de marines. En momentos como este, uno mantenía la calma. La ira fue inútil. No era el loco de un videojuego, la ira no venía acompañada de un bono de golpe crítico. Al llegar a un punto alto entre las montañas flotantes, Jake levantó la mirada hacia el cielo. Una neblina de color rojo parduzco se extendió sobre él. Acompañado de gruñidos débiles y bajos, una señal siniestra antes de la oscuridad. Por mucho que intentara tranquilizarse, Jake sabía que su mayor temor era inevitable. Este hermoso planeta pronto enfrentaría el bautismo de una verdadera guerra. No la escaramuza de décadas pasadas con unos pocos miles de mercenarios. Y nada como el bajo. Incursiones de intensidad del año pasado, ataques de guerrilla contra puestos de avanzada humanos, sabotaje ferroviario, secuestros de trenes y destrucción de oleoductos. Las operaciones espaciales de RDA quedaron bajo la supervisión de ICA, Administración de Comercio Interestelar. Organizaciones como la RDA que realizaban negocios interestelares estaban sujetas a los tratados de la ICA, según las directivas de las Naciones Unidas. Prohibir las armas de destrucción masiva y limitar el desarrollo de fuerzas militares espaciales. Todo el mundo sabía que ICA era más bien la marioneta o la hoja de parra de la RDA. Aún así, impuso restricciones al despliegue de armas de destrucción masiva y muchas armas letales de grado militar para mercenarios privados. Si el fracaso colonial de RDA en Pandora llevó a ICA a revocar sus derechos mineros mundiales, si el liderazgo de la humanidad perdiera la paciencia, el resultado podría ser que los militares del Gobierno Unido de la Tierra tomaran el campo ellos mismos. En ese caso, las prohibiciones sobre armas de destrucción masiva y naves espaciales militares ya no se aplicarían. Un ejército regular del Gobierno Unido completamente armado era un concepto completamente diferente del de los tratados. Mercenarios restringidos compuestos por soldados retirados. Si fuera posible, Jake podría incluso sugerirle al Consejo Tribal que permitiera la minería condicional de la RDA, pero había demasiadas preocupaciones. Si la RDA aprovechó la oportunidad para traer más fuerzas y construir más fortalezas, ¿entonces qué? Tales eran los temores cuando se estaba en absoluta desventaja, cada paso era como caminar sobre hielo fino. La brecha entre la sociedad tribal de los Na'vi y la civilización humana era simplemente demasiado grande. Tengo que cambiar esto. Base Cabeza de Puente. Construida después del regreso de la humanidad a Pandora, eclipsó la base de Hell's Gate establecida hace décadas. Estructuras de hormigón armado de decenas de metros de altura rodeaban la instalación. En lo alto y más allá de los muros defensivos, innumerables armas mortales vigilaban las torres de vigilancia. Viendo la escala de armamento aquí, las preocupaciones de Jake eran comprensibles. Estos cañones automáticos de gran calibre y artillería pesada claramente estaban sujetos a las restricciones militares del tratado.
O la seguridad privada colonial de la RDA había violado y descartado esas restricciones, o el ejército del Gobierno Unido de la Tierra se había unido a la lucha. En medio de gritos de los equipos de tierra y coordinación desde la torre de control, varias naves espaciales de alas triangulares, cada una de más de 100 metros de largo, descendieron lentamente. Todo el personal, atención. El barco aterrizará en 3 minutos. Después del anuncio frío y sintético de la voz femenina. Después de años de largos viajes. Finalmente habían llegado a su destino. Alguien dejó escapar un grito emocionado. Bojú. Planeta del dinero, nuevo hogar, allá voy. Cállate. Entiendo que estés emocionado, pero durante el aterrizaje, mantente callado a menos que quieras morderte la lengua. Un oficial cercano le ladró al recién llegado. Los aterrizajes fueron accidentados. Hablar durante ellos podía provocar que se mordieran la lengua. Una lección aprendida con sangre. Otro oficial caminó por el pasillo de la nave espacial. Todos, póngase sus paquetes de filtración. Recuerden, en este planeta. Sin oxígeno te desmayarás en 20 segundos y estarás muerto en 4 minutos. No quiero ningún incidente, queda mal en mis informes. Sí, señor. Por N. PSSST. Cuando la turbulencia disminuyó, el silbido de la escotilla al abrirse señaló el momento que habían estado esperando. El personal recién llegado se apresuró a salir, mineros, operadores de máquinas, ingenieros, geólogos. Incluso a través de sus máscaras, observaron con curiosidad su entorno. Incluso los soldados no pudieron evitar sentirse intrigados por este nuevo mundo, potencialmente el segundo hogar de la humanidad. Oye, ¿qué es eso? Esas flechas deben tener casi 2 metros de largo. No muy lejos de la pista pasó un enorme convoy de transporte de minerales. Lo más llamativo fueron las flechas gigantes con plumas de colores alojadas en los neumáticos de 2 metros de ancho. Si uno de esos, más grueso que un pulgar, golpea a una persona, la armadura corporal podría no ser suficiente. Novatos, no importa lo buenos que fueran en la Tierra, aquí en Pandora solo son reclutas verdes. Todo en el bosque puede matarlos, cuanto más bonito se vea, más mortal es. ¿Y esas flechas? El mayor obstáculo para nuestro trabajo. La obra de los nativos de piel azul. Envenenado, no los toques. Esta neurotoxina detendrá tu corazón en menos de 1 minuto. Considere esto como una advertencia amistosa de sus mayores. Buena suerte, novatos. Un veterano canoso sonrió y les dio a los recién llegados un sombrío consejo de supervivencia. Ja ja ja, está bien, damas y caballeros, ahora están en Pandora. Este es un hecho que respetarán cada segundo de cada día. Entonces vino una voz retumbante. La gente se volvió. Tú eres. En medio de miradas de sorpresa, un humanoide imponente de piel azul, de 3 metros de altura, se acercó. Se trataba de élites entrenadas, aunque sorprendidas, no entraron en pánico. Después de todo, se trataba de una base humana, rodeada de tropas fuertemente armadas. El extraterrestre azul llevaba armadura, hablaba inglés y llevaba la presencia de un soldado, probablemente el resultado de algún programa experimental. Corte rapado negro, ojos amarillos, una cola parecida a la de un lémur y un órgano en forma de trenza de 1 metro de largo que sale de la parte posterior de su cabeza. En su cuerpo de avatar renacido. El coronel Miles Quaritch ignoró sus miradas. La escena le recordó sus días en el SGAT, manejando orientaciones para nuevos reclutas. En aquel entonces, como jefe de seguridad, ese era su trabajo. Sintiendo una picazón familiar, levantó una mano y señaló más allá del muro defensivo hacia el bosque oscuro. Allá afuera, cada uno que se arrastra, vuela. O algo excavador quiere matarte y comerte los ojos como si fueran dulces. Su mirada recorrió a los recién llegados. Los lugareños, una especie humanoide llamada Navi. Son inteligentes. Si los encuentras, no tengas piedad. De lo contrario, terminarás así. Quaritch señaló su propio rostro burlándose de sí mismo. VRRRMMM. Cuando cayó el silencio y sus palabras se asimilaron, el rugido de enormes motores de repente atravesó el cielo. La gente miró hacia arriba y vio docenas de grandes cañoneras pintadas en patrones azul grisáceos acercándose al aeropuerto a una velocidad vertiginosa de 2.000 km por hora, rompiendo la barrera del sonido. 1. ¿Equipo recién desplegado? Quaritch así lo pensó, tenía que ser así. ¿Podrían ser los Navi? Imposible.
Si tuvieran este nivel de tecnología, ya estarían todos muertos. Y las torretas de defensa de la base permanecieron inactivas, claramente otorgando autorización para aterrizar. Era hora de ver qué novedades habían llegado.